tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente no sé en qué horario me estarán viendo y cómo me estarán viendo. Mi nombre es Claudio Espósito. Soy un abogado NIC, nacido y criado en el Colegio de Abogados de San Martín, así que para mí es un honor estar aquí hablando con ustedes. En particular, quiero agradecer al presidente, el doctor Marco Vinaplana, que fue el que me concedió esta posibilidad de charlar con ustedes, al Consejo Directivo del Colegio y al Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, del cual soy parte, aunque no me tienen en este momento y yo sé que están muy tranquilos y por salud mental de cada uno de ellos y ellas han decidido que yo deje la profesión y hoy me pueda dedicar, a pedido del presidente de la Nación, a ser el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta es una Secretaría de Estado que depende directamente, es un ente autárquico que depende directamente de la Secretaría General de Presidencia y por ende del presidente de la Nación. Vamos a trabajar tres temas en particular, uno que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, otro que tiene que ver particularmente con las decisiones administrativas que se han tomado a partir del aislamiento preventivo social y obligatorio, y otro que también se han tomado en materias de pensiones no contributivas, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de la agencia. Hasta el año 2008, el área de discapacidad dependía de lo que era la CONADIS. La CONADIS era un área que era la Comisión Nacional Asesora para las Personas con Discapacidad, que dependía del Consejo Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tenía 70 personas a su cargo, un área de derechos y particularmente un área que tenía que ver con lo que era la presidencia de un directorio, que es el Directorio de Prestaciones Básicas, y la ley de cheques, ¿no? Que es una ley particular por el cual las personas con discapacidad o aquellos cercanos sean prestadores de prestaciones de personas con discapacidad, requieren sumas de dinero que el Estado les da para ampliar los espacios donde trabajan. Hoy la Agencia Nacional de Discapacidad, como les dije anteriormente, es una Secretaría de Estado. En vez de tener 70 personas, tiene 1.450 personas y estas 1.450 personas están distribuidas en 4 direcciones nacionales. Una es lo que era la CONADIS anteriormente, que es un área de derechos, que está unida al área de deportes dentro del Servicio Nacional de Rehabilitación. El propio Servicio Nacional de Rehabilitación, que trabaja la categorización de los espacios que van a ser de rehabilitación y habilitación en términos de discapacidad particularmente, y también las que entregan las obleas para el libre estacionamiento dentro de los trabajos que hacen, y las certificaciones únicas de discapacidad, el famoso CUD, aquel que acredita que la persona tiene discapacidad. También está la dirección de pensiones, donde se entregan las pensiones no contributivas, y el área de incluir salud. Es decir, estas 1.400 personas que están a mi cargo hoy están trabajando en todas estas áreas que son áreas de derechos muy vulnerables, ¿no? Es decir, y con una impronta muy realmente de territorio. La Agencia Nacional de Discapacidad lo que nos ha permitido es, que no se tenía antes, la posibilidad de transversalizar la política pública. Es decir, antes el presidente o presidenta de lo que era la Comisión Nacional de Discapacidad, para llegar a poder hablar con algún ministro o con algún secretario de Estado, realmente tenía que hacer bastante ejercicio político para poder llegar. Hoy, al en lo personal ser secretario de Estado, hablamos de igual a igual y tenemos el mismo trato con los ministros y nos permite articular políticas públicas, sea en trabajo, sea en salud, sea en educación. Es decir, estamos proyectando hacia adelante el trabajo en conjunto con todos los ministerios. Y eso habla muy claramente de la necesidad y la voluntad política de que la discapacidad sea parte de la discusión pública. Y esto lo pongo en juego en el colegio porque el Colegio de Abogados de San Martín fue uno de los primeros colegios que creó la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín en términos de instituto, ¿sí? Es decir, le dio una entidad, si bien el Colegio de Abogados de Mar del Plata la había tenido, lo había perdido. El instituto, desde que fue creado,
De esta forma se mantiene como uno de los liderazgos en el Colproba en materia de discapacidad. Tal es así que con el acompañamiento del presidente Marcos Vilaplana hemos llegado a fundar entre todos los colegios lo que es la Comisión de Discapacidad del Colproba, donde se introdujo la temática de la discapacidad en todo el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Por eso es toda la articulación que es muy interesante. En segundo lugar, quería hablar de esta idea del aislamiento social preventivo y obligatorio, que tiene que ver con una creencia que hay un estado de excepción. Y la verdad que no es un estado de excepción, sí de excepcionalidad. Si hablamos de estado de excepción, nos tendríamos que remitir particularmente a esa idea de Giorgio Agamben. Lo discutió Giorgio Agamben hace un mes, es un filósofo italiano que tiene su libro Homo Sacer, que es importantísimo realmente leerlo para entender la historia de lo que pasó en Auschwitz y la historia del estado de excepción y aquellas vidas que él dice, el Homo Sacer, que es el Homo Sacer, perdón, esa vida que no merece ser vivida. Entonces, en ese estado particular es donde él asocia esta situación del COVID a un estado de excepción que va a ser revertido filosóficamente, también días después, por otro filósofo muy conocido llamado Roberto Espósito. Pero guarda, este no es el Roberto Espósito que todos conocemos en el Colegio de Abogados de San Martín, que sabemos que también lo discutiría. Ese no, ese es mi padre. Este Roberto Espósito, que también lo discute, es un filósofo italiano que lo que trae la idea, revive la idea de Foucault en términos de la biopolítica y cómo la política utiliza el cuerpo como un método de control social, ¿sí? Entonces, este aislamiento social preventivo y obligatorio no es nada más que esta idea de la vía política a través del COVID-19 de que los cuerpos queden encerrados en un determinado lugar para evitar la pandemia. Por eso no hablamos de un estado excepcional donde se utiliza la biopolítica como una estructura de pensamiento y lineal para ejercerla, pero no es un estado de excepción, porque realmente los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los políticos no están prohibidos, sino que lo que se exige es un determinado aislamiento, un determinado distanciamiento social para evitar el contagio y por ende para que la pandemia del COVID-19 no sea algo más fuerte de lo que realmente al día de hoy todavía no lo es. Aplicado esta idea de que esto no es un estado de excepción, sino que es excepcional, en esta excepcionalidad, en el marco como funcionario público, de repente aparecen decisiones administrativas y el decreto administrativo, el decreto de necesidad de urgencia 260 del presidente de la Nación, donde nos indica a todos los funcionarios nacionales que se terminó la actividad administrativa en el ámbito público y ordena el aislamiento social y preventivo, en principio de los casos que va a determinar como sospechosos, ¿sí? En su momento, y en la dinámica que tiene esta pandemia, ustedes habrán visto que esa idea de caso sospechoso que existía en su momento, que era aquel que venía de un viaje o que había estado en contacto con un viaje, hoy pasa a ser una persona que tiene una determinada edad o que tiene una determinada cantidad de temperatura. Es decir, en la medida que el tiempo va pasando, la progresividad que vamos teniendo va haciendo que la normativa tenga que ser muy fluida y eso exige un ejercicio muy claro de los equipos de trabajo, ¿sí? En este caso, a partir de la resolución 63 del 2020 que tuvimos que sacar desde la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que hicimos fue suspender las prestaciones para las personas con discapacidad por el plazo que había dado el presidente de la Nación. En ese momento habían sido 10 o 15 días. Dejamos toda actividad suspendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad que tenía que ver con las personas con discapacidad para evitar la suspensión con un carácter epidemiológico, es decir, con un carácter de contagio. ¿Bien? Esta resolución, en la medida que va a pasar el tiempo, va a ser acompañada por decisiones administrativas
de jefatura de gabinete de ministros y particularmente del presidente de la Nación, donde va a continuar con la medida de aislamiento y nosotros vamos a tener que desde la Agencia Nacional de Discapacidad empezar a trabajar distintas opciones que tienen que ver con qué va a pasar ahora con las personas con discapacidad, con los tratamientos que tienen las personas con discapacidad, con la escolaridad de las personas con discapacidad. Entonces decidimos que todas las actividades quedaran suspendidas también, a excepción de los hogares y las residencias, ¿sí? Pero aquellas que eran los centros de día, los centros de atención terapéutico, con la ayuda del transporte, empezamos a pensar el sistema conjuntamente con los prestadores para que les envíen a las personas con discapacidad no solamente el alimento que les daban, sino también les abrieran los canales del teletrabajo. Teletrabajo que si ustedes se ponen a analizar y a ver, particularmente en Internet, van a ver que el Ministerio de Trabajo desde el año 2011 ya tiene un dossier sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia. Lo que sí para nosotros era algo muy particular, porque el trabajo en las personas con discapacidad es un cara a cara, es un mano a mano. Entonces era muy complejo. Y a esta complejidad se le sumaba que cada prestador tenía una forma distinta de prestarlo y a su vez lo federal del territorio, porque no todo el territorio nacional tiene, ni toda persona en la Argentina tiene teléfono, no toda la persona en la Argentina tiene wifi, no toda la persona en la Argentina tiene asfalto en la casa, es decir, tienen techos y tampoco tienen algunas, ni agua corriente. Entonces, pensando en estas opciones, empezamos a trabajar la idea de que les alcancen los transportistas los métodos de estudio también a las personas con discapacidad, que así lo fueran. Obviamente, mi jurisdicción como director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en principio es solo sobre incluir salud. Así que incluir salud y profe, el ex profe, fueron los que empezaron a cumplir con esta medida. Posteriormente, y en medio de esta situación, la Superintendencia de Servicios de Salud va a sacar una resolución diciendo que para lo que era el mes de marzo iban a abonar algunas prestaciones hasta el 19 de marzo que había empezado, y las prestaciones del último mes del último tiempo del mes no se iban a prestar, y empezó a haber mucho ruido dentro de lo que eran los prestadores, porque ese directorio también lo presido, y las resoluciones que salen de ese directorio también son de la Agencia Nacional de Discapacidad y la firmo. Es decir, por más que haya discusión entre ese directorio, está formado por la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, hay el área del Ministerio de Salud, también está el PAMI, hay organismos de la sociedad civil y hay prestadores. Se arma una interesante discusión. De esa discusión, esa resolución había causado mucho revuelo, fue que por orden del presidente de la Nación, y esto es muy claro, que dijo, independientemente de la situación económica, el mes de marzo y el mes de abril se pagan íntegramente, como habíamos dicho desde Incluir Salud. Se modificó y se adecuó esa legislación, ¿sí? Es decir, las prestaciones para las personas con discapacidad, sean hechas por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o Incluir Salud, tienen que ser pagadas al 100% sin tener que existir ninguna contraprestación más allá de una ficha que les pedimos a los prestadores, donde ellos van a manifestar directamente si han cumplido la prestación y cómo la han cumplido. Es una declaración jurada, ¿sí? Esto le ha quitado mucha presión al sistema, y las personas con discapacidad y los prestadores, a pesar que realmente la situación económica es muy compleja, calmaron un poco la ansiedad y pudimos llegar a un acuerdo. A este acuerdo hay que sumarle también particularmente que comenzaron las personas con discapacidad y las familiares de personas con discapacidad, como pasa con cualquier persona,
a sentir la necesidad de que el aislamiento llegaba a un agotamiento por más que las terapias sean por medio del teletrabajo. Entonces el presidente de la Nación toma la decisión, en una decisión administrativa que también la hace Jefatura de Gabinete de Ministros, de permitir a las personas con discapacidad salir, ¿sí? Y en un radio de su casa, de su domicilio, para poder, en casos de situaciones excepcionales, de trastornos conductuales, poder salir de su casa para poder, digamos, de alguna forma descargar o tomar aire, ¿no? Es decir, previamente a esta resolución, que fue muy general, hubo una discusión muy interna en la propia Agencia Nacional de Discapacidad para tratar de reglamentar con Secretaría General de Presidencia cuál era la posibilidad de salida, porque censados a partir del 2010 estamos cerca de los 5 millones de personas. Si pensamos 5 millones de personas todas juntas en la calle, iba a ser problemático. Así que la decisión, que fue controvertida para la sociedad civil, pero había que tomar una decisión, fue poner días por el último número de documento. Entonces la gente nos decía, pero si justo tengo un trastorno conductual el día que no me toca el número de documento, ¿qué hago? Bueno, podés salir. Es decir, la idea es que la persona con discapacidad pueda estar en un radio de 5 cuadras con un acompañante, con un certificado de discapacidad, con un DNI, y a partir de esta posibilidad tomar siempre cuidados en términos de contagio, el distanciamiento social, y que esto no sea un paseo, vamos a la plaza o no, sino simplemente estar una hora, tomar aire y volver, con el fin también de que no haya medicación, exceso en la medicación, porque muchos familiares por ahí, sin quererlo o con el acompañamiento de los médicos, para que las personas que con trastornos conductuales no tengan ningún problema de ansiedad, que realmente lo tienen, como lo tenemos todas las personas que estamos en aislamiento, sean sobremedicadas. A esto se le agrega la posibilidad de rehabilitación en domicilio, ¿sí? Que es una situación que realmente al día de hoy no tiene mucho requerimiento, porque hay mucha conciencia de la sociedad civil y de los padres, y que no vengan terceros que uno no sabe de dónde vienen, de trabajar, porque un kinesiólogo o un profesional decididamente que hace a la salud puede venir de distintas personas, de ver a varias personas, y por eso puede generar un contagio, porque puede ser un portador asintomático. Entonces decidimos acompañar esta opción dentro del Facebook que tenemos de la Agencia Nacional de Discapacidad, con distintos videos, ¿sí?, accesibles en términos de qué posibilidad de gimnasia podían tener y movilizar el cuerpo aquellas personas que realmente no tienen recursos económicos, porque una de las grandes diferencias que hemos visto en este tema, en estos tiempos, fue entre aquellos que tenían algún recurso económico y aquellos que no los tenían. Es decir, las que tenían recursos económicos pedían alguna situación o algo en particular, en aquellos que no tenían recursos económicos estaban bastante aislados, porque el sistema ya con el gobierno anterior los había aislado. Entonces había que brindarle estas opciones, como acompañarlos del programa Incluir Salud, con distintas formas de videos, de ejercicios, y de acompañamiento en accesibilidad. Entonces, lo que sigue a toda esta información, que yo se la puedo estar dando ahora perfectamente, habla de accesibilidad. Y por ejemplo, si tuviéramos ahora un compañero o una compañera sorda mirando esto, no lo podría entender, porque no hay lenguaje, no hay lengua de señas aquí transcripta, ni existe la transcripción mía abajo en este momento, por ahí después lo hacen. Tampoco se lo vamos a exigir al colegio, porque esto es parte de lo que es la construcción social, y todos los videos deberían tenerlo así, pero por una cuestión de accesibilidad, porque no es que las personas con discapacidad solamente quieren escuchar sobre discapacidad, quieren escuchar sobre todo. Y eso nos pasó con el colectivo de personas sordas, que empezaron a ver los primeros discursos del presidente de la Nación, que habíamos hecho un convenio con el INADI para que al principio
de la gestión del presidente Alberto Fernández tuviera los intérpretes en lengua de señas, con posterioridad en la dinámica del COVID, las conferencias de prensa fueron mutando de lugar. Entonces también nos fue imposible a nosotros continuar con este acuerdo que habíamos hecho con el INADI, porque la movilidad no estaba permitida para las personas intérpretes en lengua de señas. Entonces tomamos la precaución desde la Agencia Nacional de Discapacidad de hacer accesibles los contenidos, que los subimos a nuestra página web con subtítulos y con lengua de señas argentina. ¿Para qué? Para que las personas sordas en toda la Argentina también puedan saber lo que dice el presidente, lo que dice el ministro de Salud, lo que dice el ministro de Educación. Este tema también nos acompañó mucho en términos de cómo había que explicar, es decir, porque la explicación también requiere de lenguaje sencillo. Y particularmente la página, si ustedes la pueden ver, la de Facebook, es decir, la otra página todavía está en proceso, la que está en argentina.gov.ar, ustedes van a ver que van a tener un lenguaje sencillo, van a tener normativa jurídica y van a tener también algo que se denominan pictogramas, es decir, para que las personas que tienen trastorno del espectro autista y que por ahí no pueden comprender sino algunos determinados signos, el texto también pueda ser entendido o acompañado con el apoyo que necesiten, poder hacerlo y entendido de esa forma. A su vez de esta accesibilidad y esta situación particular que se dio desde el derecho de las obras sociales, también el presidente de la Nación, y como tenemos pensiones no contributivas, tomó la decisión política de otorgar un subsidio de 3.000 pesos más por cada pensión no contributiva, que realmente no es mucho en términos económicos, pero si pensamos que una pensión no contributiva está en 10.700 pesos, realmente es un importe que para las personas que los perciben, que realmente no tienen absolutamente nada, es un dinero que han tenido para tener en su bolsillo para pasar estos malos momentos que estamos pasando. Y ahora, en términos de salud, me gustaría dejar bien claro, para dejar entendido cómo funciona el sistema de obras sociales antes de llegar al final y las pensiones no contributivas, que es el sistema de obras sociales. Las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, ¿sí?, se rigen por las normativas que va a dar el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, si uno tiene alguna dificultad de una obra social, una empresa de medicina prepaga, el reclamo lo hace ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Si uno tiene una obra social provincial, existe el COSOPRA, que es una cooperativa que organiza, ¿sí?, a todas las obras sociales provinciales. Pero estas obras sociales provinciales tienen su régimen particulares en cada provincia y además son autárquicas. Eso significa que el idioma, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es distinto al IPRODI, es decir, al Entre Ríos, es decir, las obras sociales provinciales también tienen que cumplir con la normativa legal, pero el sistema es distinto al de las obras sociales nacionales y al de las empresas de medicina prepaga. Pero a su vez está el Incluir Salud, que es el programa que nos toca dirigir desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Y este es el programa que viene asociado a la pensión no contributiva. Este programa, que es un programa donde las personas son beneficiarios y no es una obra social, por eso no tiene beneficios sociales, sí, la obra social los tiene, se rige por las actas que salen de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los de las obras sociales nacionales y las obras empresas de medicina prepaga por la superintendencia. Pero a su vez, nosotros, la superintendencia y la Agencia Nacional de Discapacidad, nos juntamos en el directorio que me toca presidir, que como les decía anteriormente, formado por un montón de gente, tratamos de unificar criterios conjuntamente con el PAMI. ¿Para qué? Para tener los tres órganos de pago, para decirlo de esta forma, un criterio básico de trabajo. Las obras sociales provinciales van a seguir su lugar provincial diferenciado, y si bien ustedes van a ver que van a tomar parte de nuestras resoluciones, van a tomar las que ellos quieren tomar, pero ninguna de nuestras resoluciones entran en el gobierno nacional, en el gobierno provincial. ¿Por qué? Porque la salud, la discapacidad como la educación son reservas de los estados provinciales en el Pacto de San José de Flores.
Es decir, en ese sentido, si bien la salud es nacional, la discapacidad tiene un área nacional, la provincia es la que decide si adhiere al sistema de la nación. ¿Bien? Y por último les quiero hablar de las pensiones no contributivas y de dos aportes que realmente creemos que van a ser muy importantes para los próximos 10, 15 o 20 años y que nacieron en el Colegio de Abogados de San Martín. Por eso para mí es un orgullo, si bien me tocó a mí y al equipo de legales que me acompaña, haber hecho las resoluciones. Son resoluciones que van a cambiar la historia y que para mí, insisto, es un orgullo, y es un orgullo haberlas concebido con todos y todas mis compañeras del Colegio de Abogados de San Martín del Instituto a través de todos estos años. La primera fue la resolución 34. En la resolución 34 del 2020, en tema de pensiones no contributivas, lo que hicimos fue quitar una de las barreras sociales más importantes y más complejas que existían para las personas con discapacidad, que eran las propias familias. En términos de, lo mejor que voy a tener como persona con discapacidad es tener una pensión no contributiva, porque trabajo no voy a conseguir, me falta una pierna, me falta un brazo, tengo discapacidad intelectual. Entonces, si salgo a buscar un trabajo y lo consigo, cuando pierdo el trabajo tengo que volver a iniciar el procedimiento, ¿sí?, de la pensión no contributiva, que tarda un año, año y medio para adelante. Esa resolución 34 lo que dice particularmente es, si uno tiene la pensión no contributiva y consigue un trabajo registrado, ¿sí?, esa pensión no contributiva se suspende. Y una vez que termine el trabajo y que el trabajador haya percibido la indemnización, el subsidio de desempleo, inmediatamente se restablece. Con esta idea conceptual cultural hacia adelante, lo que queremos dejar bien claro es que la persona con discapacidad, si necesita ayuda del Estado, la va a tener. Y si consigue un trabajo, mejor, porque es más digno tener un trabajo, es más digno poder pagarse su trabajo, poder pagarse su boleto, poder pagar su entrada al cine, que estar llevando el certificado de discapacidad a todos lados y no hacerlo. Entonces el trabajo dignifica. Esto es lo que quisimos decir con la resolución 34, diciendo, si perdés el trabajo, inmediatamente te restablezco la pensión. ¿Por qué el Estado me va, si pierdo el trabajo, a hacer pasar un año y medio para volver a tener la pensión no contributiva? Y la última, que es la resolución número 79, que cierra para nosotros este ciclo comenzado en el Colegio de Abogados de San Martín y que para nosotros es preciado en términos de la construcción cultural hacia adelante, es que cuando una persona que tenía una pensión no contributiva de menos de 18 años, cumplía 18 años, lo que hacía el sector de pensiones, enviaba una carta de documento. Las personas que retienen las pensiones no contributivas, la mayoría de la gente son personas que realmente no tienen muchos conocimientos y recibían una carta de documento de las pensiones no contributivas del organismo, y la tendencia a creer en un falso estereotipo y un falso prejuicio era que ya no se iba a tener esta pensión. Entonces la familia decían, bueno, ya no la puedo cobrar yo, el padre o la madre, decían no hay más pensión, hasta que volvía con el tiempo a haber una necesidad económica y se consultaban abogados o abogadas para iniciar el trámite, que era el trámite anterior de curatela, hoy el sistema de apoyo para la toma de decisiones y de restricción de capacidad jurídica, para iniciar para el cobro de la pensión no contributiva. Es decir, con el sistema anterior, imagínense el de las curatelas, es decir, se iniciaba un expediente. Yo sé que muchos me van a estar diciendo en este momento, me está sacando el trabajo, Claudio. No, estamos fortaleciendo el trabajo. Estamos fortaleciendo el trabajo de esos trabajadores. Preferimos que los defiendan como empleados que perdieron su trabajo y no como personas que no tienen dinero ni siquiera después para pagarles a ustedes cuáles son los trámites de los trabajos de las pensiones no contributivas. Es decir, ni el trámite de determinación de capacidad jurídica, por los cuales los jueces también hacían todo un procedimiento que duraba 1 año o 2 años. ¿Para qué? Para que la persona ganara 10.700 pesos. ¿Sí? Es decir, la persona que no tenía un ingreso económico, que la persona no tenía el acceso ni siquiera a tener la comida. Lo que hicimos fue esto: cuando cumple los 18 años de edad, le decimos directamente en la carta de documento a los padres ahora, ustedes no lo van a cobrar, lo van a cobrar sus hijos. ¿Sí?
y particularmente oficiamos al banco que tiene que pagar, diciéndole de ahora en más en adelante cobran las personas con discapacidad. Bien, si la persona con discapacidad tiene apoyos extrajudiciales del artículo 43, puede ir a cobrar perfectamente, y si no las tiene también. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona con discapacidad puede ganar y gastar ese dinero. Es decir, esta es la esencia de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para las personas mayores, aquellas que habían sido judicializadas, obviamente están dentro del sistema y serán sus apoyos o sus curadores, depende de lo que haya designado el juez, quienes tomen las decisiones respecto de esto y quién lo cobrará. Pero la gran mayoría va a poder cobrarlo directamente sin pasar por un sistema judicial que lo único que hacía era ser más complejo que el propio sistema que tenemos nosotros para darle la pensión. Nuestro sistema para dar pensiones es un sistema que no debería durar más de 6 meses. Un sistema judicial dura mucho más y la verdad es que se recarga a los juzgados simplemente por un tema de una pensión no contributiva. Para aquellos mayores de 18 años o que hayan sido emancipados, ¿sí? Si existe en el artículo 6 de esta resolución la obligación del empleado de pensiones no contributivas y del ANSES de garantizar la accesibilidad en la comunicación por métodos aumentativos, alternativos y de lengua de señas. Es decir, por primera vez se establece la obligación al Estado desde el derecho, es decir, lo que hemos trabajado y lo hemos trabajado con los administrativistas es el control de constitucionalidad desde el derecho administrativo, ¿sí? De esta norma que ya venía impuesta. Y lo que hicimos fue cargar al empleado público con la obligación de hacerle claro el concepto a la persona con discapacidad para que pueda, si entiende el concepto, hacer directamente el trámite de la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad puede y requiere de apoyos extrajudiciales porque los tiene, lo podrá hacer con el apoyo extrajudicial. Ahora bien, existe un hecho de protección, que es el artículo 32 infine, es decir, si la persona con discapacidad no puede comprender el acto, no puede darse no se le puede, no me sale la palabra y este es un momento que está al final del borde del terminar la charla y me pone más nervioso, no se puede dar a entender por escrito, decía anteriormente el código, pero si el sistema no puede comunicarse y los sistemas de apoyo no funcionan, ¿sí? Realmente lo que nosotros hacemos ahí, en vez de decirle a la familia no o no lo hagan, damos vista a los defensores públicos para que los defensores públicos puedan determinar, ¿sí? de motu propio si requieren de hacer una acción judicial para que cobre o una acción sumaria. De esta forma se evitaría muy claramente la judicialización de las pensiones no contributivas. La resolución 34 y la resolución 79, para mí en lo personal, como miembro del Colegio de Abogados de San Martín, es un orgullo de haber nacido y haberse criado y fundado y trabajado con la ayuda, insisto, de mis compañeros y mis compañeras del Colegio de Abogados de San Martín, del Instituto de Discapacidad del Colegio y todos los que han ido y venido y pasando, así como yo también he pasado por el instituto y he salido y entrado, y particularmente por la creencia no solamente del presidente, quien nos apoyó, Marcos Vilaplana, durante todo este tiempo, sino sobre un consejo directivo que creyó firmemente en el trabajo en derechos humanos. Así que quiero terminar esta charla agradeciéndoles la oportunidad de comunicarme con ustedes, de saber que el trabajo que hicimos durante casi 8 o 9 años del Colegio de Abogados de San Martín, hoy lo estamos dejando plasmado en historia hacia adelante, para que las próximas generaciones tengan herramientas, para que jueces y juezas de familia que escuchen estas situaciones digan, mirá, desde el colegio lo pensaron y lo hicieron efecto, para que los defensores oficiales también lo puedan trabajar y el sistema se dedique a lo que tiene que dedicarse y no particularmente a las personas que son más humildes, que lo necesitan y lo necesitan muy, muy rápido. Gracias a todos y a todas y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.